Sánchez pretende y va consiguiendo monopolizar el poder. La situación de su Gobierno es absolutamente insostenible. Sánchez es un presidente completamente acorralado por la corrupción. Ese es el motivo por el que en esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Vox pide al Parlamento que inste al Gobierno a exigir la dimisión del Gobierno de Sánchez, convocar elecciones, expresar al mismo tiempo la total repulsa a la degradación promovida desde el Gobierno de la Nación en todas las instituciones, que amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho, y al mismo tiempo consideramos que es importante mostrar nuestro apoyo, el apoyo del Gobierno también, a todos los servidores públicos que, a pesar de la persecución, del señalamiento y de las presiones, trabajan por esclarecer y perseguir los delitos de este Gobierno de España. Miren, estas frases que les voy a decir a continuación las dijo Pedro Sánchez. Un Gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para nuestro país. Dijo también, esta es una moción de censura, cuando pusieron la moción contra Mariano Rajoy, esta es una moción de censura para recuperar la dignidad de nuestra democracia. Y dijo también, la corrupción actúa como un agente disolvente profundamente nocivo para cualquier país. La corrupción destruye la fe en las instituciones. Esto lo dijo el presidente del Gobierno hace 6 años. Bueno, pues imaginen que corregido y aumentado es la situación que en este momento, como les digo, acorrala al presidente Sánchez. Transcurridos estos 6 años, ha embarcado a nuestra nación en un proceso en el que, por un lado, se dan la mano los ataques a la unidad nacional, se asalta todas las instituciones, luego haré un relato de todas ellas, y se agrede permanentemente el modo de vida de los españoles, la soberanía nacional como cimiento de la convivencia. Fíjense, esta espiral progresiva de degradación institucional ha permitido algunos actos gravísimos. Ha permitido reformas relacionadas con la corrupción económica, política y moral que rodea a Sánchez, porque a medida que se siente más acorralado con sus socios separatistas, viene a modificar aquellas normas que le pueden afectar. Es un escándalo sin paliativos. Por un lado, ya no hablamos de ello, pero es que no fue hace tanto tiempo. Por un lado, la concesión de los indultos a los golpistas por los sucesos separatistas de Cataluña de 2017. Por otro lado, la supresión del delito de sedición, la modificación del delito de malversación, pasando, por supuesto, por todo lo que involucra al entorno familiar más próximo al presidente Sánchez y a algunos de sus ministros, lo que hace que ya no podamos hablar de casos concretos de corrupción, sino que tengamos que hablar del caso PSOE. En la actualidad, como saben, hay múltiples investigaciones abiertas. El caso de la presidenta del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, de apropiación indebida e intrusismo. El propio presidente ha tenido que ir a declarar en calidad de testigo y, como saben, la esposa de Sánchez está citada el próximo 18 de noviembre, este mismo mes, para defenderse de la acusación de haberse apropiado para su empresa una herramienta informática valorada en 150.000 euros que registró a su nombre a pesar de ser de la universidad. El caso del hermano del presidente del Gobierno. El Juzgado de Instrucción número 3 ha abierto esas diligencias al hermano del presidente como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, y también lo ha hecho al propio presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
ya ha registrado en 2 ocasiones la Diputación de Badajoz buscando información relacionada con este caso. Bien, el caso Koldo o caso PSOE, un asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que durante el mandato de Ábalos se lucró ilícitamente en plena pandemia, señorías, no cabe algo más ignominioso, a través de comisiones, tráfico de influencias y sustracción de millones de euros a través de comisiones con los contratos de emergencia, nada menos que para la adquisición de equipos de protección individual. Miembros del Gobierno relacionados con esta trama. Existen múltiples agentes que están involucrados en los sucesos. El papel del Gobierno de Sánchez en esta trama es un actor principal. Hemos sabido en el último informe de la UCO que Sánchez autorizó la entrada en España de la vicepresidenta ejecutiva de la narcodictadura de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a pesar de que tenía prohibida la entrada y el tránsito en el territorio de la Unión Europea. A todo lo anterior, señorías, tenemos que añadir los escándalos de tráfico de influencias que han surgido a cuenta de determinadas operaciones, como saben, de asistencia financiera por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en julio de 2020. En este sentido, el informe de la UCO también señala que José Luis Ábalos jugó un papel decisivo en el cuestionable rescate de Air Europa. Si esto les parece poco, pues tenemos imputado al fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz ha sido imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Se filtró información relativa a una investigación en curso con el fin de perjudicar a la oposición. Se trata nada menos que del primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España y es una evidencia más de que el Gobierno de Sánchez está completamente corrompido. Necesita aferrarse al poder a costa de lo que sea. Sánchez ha convertido las instituciones en una extensión de la sede socialista. Bien, desde Vox consideramos que todas estas pruebas hacen que podamos considerar al Gobierno de Sánchez como el más corrupto de la historia de España y, en definitiva, se está actuando, como él dijo, como un verdadero agente disolvente. España necesita pasar página de un presidente como Sánchez. Resulta imperativo que se dé la voz a los españoles, que se convoquen elecciones y que decidamos si queremos que España siga siendo gobernada por alguien con unas características más propias de un tirano que de un gobierno democrático. Ya es conocido Sánchez como el número 1 de la trama, después de un último informe reciente de la UCO. Pero fíjense que hay algo fundamental para defenderse de todas estas investigaciones que se ciernen sobre el Gobierno de Sánchez, y es su necesidad de colonizar las instituciones. Y yo les voy a citar, porque solo tengo 1 minuto y medio para hacerlo, les voy a citar algunas de ellas. Ya les adelanto que son más de 40, donde ha colocado a personas afines con un objetivo claro de manipular la realidad y de verse beneficiado en relación con estas tramas de corrupción. El Tribunal Constitucional, como saben, desde enero del 23 está presidido por Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nada menos. Lo de las puertas giratorias que tanto criticaba Sánchez se le olvidó por completo. El Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Radio Televisión Española, la ignominia del último pleno del Congreso, mejor no repetirla. La Agencia EFE, Patrimonio Nacional, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Renfe, Correos, AENA, Red Eléctrica Española, Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, el Servicio Público de Empleo Estatal, Enagas, el Centro Nacional de Inteligencia, el Hipódromo de la Zarzuela, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Ispasat, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, la Casa Árabe, la Agencia Estatal Antidopaje, el Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Mercasa, Indra, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ENUSA, Sepides,
Navantia, Cetarsa, Enresa, la Embajada de la ONU, la Embajada de la UNESCO, la Embajada de la OCDE, la Embajada ante la Santa Sede, la Embajada de la Observadora Permanente ante la Organización de los Estados Americanos. Todas estas instituciones están colonizadas por el sectarismo del presidente, que necesita desesperadamente controlarlo todo para poder escapar del círculo de corrupción que le está asfixiando. Por ese motivo es por lo que solicitamos la aprobación de esta PNL por parte de la Cámara. Muchas gracias. Que no era el momento. Era el momento el día 1 de noviembre para publicar, después de haberse reunido en el Congreso, para aprobar la convalidación del Real Decreto Ley que permite el control de Radio Televisión Española. Ese sí era el momento. El 1 de noviembre era el momento, pero el 4 de noviembre no es momento de cuestionar, cuando usted sabe que, obviamente, los puntos del orden del día están previstos desde hace 2 semanas. ¡Qué valor hay que tener para utilizar así a las víctimas! Miren, cuando un presidente necesita hasta demandar, querellarse contra el juez que investiga a su mujer, que me digan ustedes que estamos dentro de la normalidad democrática, pues hombre, la verdad es que llama la atención. Pero ha dicho algo el señor Hernando que me preocupa profundamente. Ha dicho, ¿es normal que en las instituciones se coloque a los amigos? ¿Usted sabe que la independencia de la Fiscalía está establecida en la ley? ¿Usted sabe? O sea, que es normal que pongamos en el Tribunal Constitucional al exfiscal general del Estado. Es normal. Para usted es normal. O sea, la independencia de la Fiscalía, la independencia de los tribunales. ¿Pero qué me está usted diciendo? ¿Pero qué me está usted diciendo, señor Hernando? De verdad, de verdad. Y que cuando yo hablo de investigación, usted diga, ¿ha condenado usted? No, lo que le digo es que el número de asuntos que acorralan a este Gobierno es ingente al lado de aquel motivo que utilizó para echar a Rajoy. ¿Se acuerda de lo que decía entonces Sánchez? O sea, si quiere juzgar, juzgue a todo el mundo con la misma vara de medir. Lo que no puede usted hacer aquí es venir a exculpar a Sánchez, un presidente acorralado, un presidente que, además de narcisista, patológico, sinceramente tiene muy pocas posibilidades de defender lo que está haciendo, porque ¿sabe lo que pasa? Que no puede gobernar, señor Gutiérrez. ¿Sabe por qué no puede gobernar? Porque está solo preocupado de defenderse a sí mismo, y para eso todas sus energías están centradas en modificar las leyes para su protección y en a ver a quién se arrima o qué tiene que prometerles a todos sus socios para poder mantenerse en el poder, porque sabe que si se mantiene en el poder es más fácil controlar a los distintos organismos. Fíjese que lo último que ha hecho en la Fiscalía, por cierto, es modificar las distintas secciones para ver si consigue retirar al fiscal que lleva la imputación de su mujer. Si es que no da paso, el presidente del Gobierno no da un paso que no sea para protegerse a sí mismo. ¿Y a eso a usted le parece que es una situación propia de una democracia? No, es una situación donde lo que piden a gritos los ciudadanos es que se convoquen elecciones para poder sacar cuanto antes a una persona así de la Moncloa. Y usted dirá que, bueno, pues que es mejor que no hablemos, ¿se acuerda aquella célebre frase de Sánchez? Ya apuntaba maneras, no nos debe sorprender. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues mire, de usted no depende. Pero él cogió y dijo, pues de mí, claro, de mí. Si es que todos los poderes dependen. Por cierto, colonizar significa poner a personas en cada uno de estos organismos con claros tintes, más allá de que, hombre, cuando que se puede buscar una persona técnica que, por supuesto, sea afín. Eso no es problema. Pero piense dónde están colocados todos los exministros. Todos. Piense toda aquella crítica, termino, presidenta, toda aquella crítica de las puertas giratorias. Si es que Sánchez hace exactamente lo contrario de lo que dice que va a hacer. Por eso, gracias al Partido Popular, voy a apoyar esta PNL. Muchas gracias.